Vale, pues voy a aprovechar para contaros lo que antes me olvidé, que sabría todo el mundo, que, bueno, como habrá todo el mundo sido consciente por la fama que ha cogido Canino y el grupo de voz Viscajosa, pues ha ido muy bien la gira y os habéis enterado así no por los medios, sino por las calles, de que el sábado 15 de junio, mañana, hay un concierto ilegal en la clínica Raíz, que es donde había habido el incendio y está un poco destruida y demás. Entonces ahí, así un poco de estrangis, no mucho, pero como está un poco en las afueras, va a haber un evento en el que van a ir grupos como Voz Visajosa y Crisa y pues quien se quiera apuntar, ¿vale? La clínica Raíz es nuestra clínica, ¿no? Bueno, vuestra, ya no es de nadie. La famosa clínica. La de Vale. proteoma, etc. ¿Qué hora es? ¿Cuándo? ¿Sábado 15? Mañana. Sí. Por la noche, ¿vale? No os vayáis a las 10 de la mañana. ¿Sabes lo que no viene en el arco 1? Que si hay en arco 2, putos móviles para todo el mundo. Bueno. Qué mal lo pasamos con eso. Vale. Pues, como no os he preguntado quién llegaría primero, pues vais llegando y a medida que vais llegando está Guille en la puerta y os dice que entréis, que os sentéis, os coloquéis por donde podáis, pero os quedéis en silencio, ¿vale? Pero esto Hasta es... que lleguéis todo el mundo. ¿En dónde es? Porque a mí se me han dicho 2 sitios. En la discoteca Selfish, ¿vale? Vais llegando, Guille os abre la puerta, cuando vayáis llegando os sonríe ampliamente. Que ya no estaba en el taller. Después va al taller. Ah. Te juro, mi hermano me tiene perdido. Crecen Vale. y de repente no sabes qué hacen. Pues Se cambian el nombre. para todo el mundo os voy a poner la foto de Tony Si es esto, pero sonriendo. sonriendo mucho, así risa nerviosa. Que es un Tiago pequeño. Qué orgulloso está su hermano. Vale, llegaríais ¿Qué en te el parece a su orden hermano? que queráis. Si queréis describir, entonces, cuando os vais a ver en algún punto, ¿qué ropas y estilo lleva Tiago? Tiago no está en modo rockstar, pero tampoco está tan tirado como antes. En plan, sigue llevando como sudaderas y tal, pero ya no son como roñosas, ¿sabes? Son como, hay alguna marquita, hay algún sponsor, hay alguna cosita más así. Sus gafitas de sol, su gorra, como pas. Y no está tan, en plan, algunos os lo cruzasteis en 2000 algo, y estaba más delgado, ya no está tan delgado, está más fuerte. Pero sigue teniendo el rapado. ¿Y cómo va Ale? Pues les ha puesto una ropa así de fiesta un poco informal, pero bueno, quien vea que entienda un poco de ropa verá que es ropa de marca cara. Vale. ¿Y Angie? Pues Angie irá un poco más arreglada de lo que la veríais o la recordaríais, que iba siempre hecha un poco también un andrajo, porque está haciendo prácticas porque aparte del taller, está haciendo prácticas en el bufete de una abogada, entonces tiene que ir con un poquito más de pinta de bien. Y va con prisas, va corriendo porque llega tarde. Pues habrá sido culpa de Angie que empecéis más tarde y estéis un ratito allí en silencio y veis que está como preparado un poco el escenario donde hacía esos ensayos. Vosotros estáis abajo en las sillas, sois espectadores en esta ocasión y veis cómo aparece un chico en el escenario. No sé si alguien se habría quedado cerca de Guillo o no, pero si está cerca de Guillo habrá notado que se ha puesto muy nervioso. Y ¿Te imaginas? el chico que aparece es este y os dice: habéis llegado aquí, todo el mundo, para ver lo inigualable, un diseño que jamás habríais imaginado, donde todos vuestros sueños serán realidad y vuestra carrera triunfará, porque con todos ustedes, Juana la Loca.
salgo con, o sea, veis una chica con el pelo muy, muy naranja. Lleva como una especie de top bastante bombacho, una falda también bastante floja, con una raya por la pierna. Y entra y fulmina a su hermano con la mirada. Aaron, corazón, era necesario. Te digo cuando paso al lado. Claro que sí, todos tienen que saber lo creativa que eres y lo loca que está. He llamado Juana la loca. Le pregunta a Ale que está a su lado. Pues creo que sí. Vamos. Aaron se va del escenario, me abandona. Se queda así un poco apartado, esperando que te luzcas. Vale, le agarro el brazo, o sea, le hago el ganchillo, agarrando un poquito fuerte, en plan, ¿por qué me has hecho esto? Entonces, sonrío y digo, hola, me llamo Juana y vengo a presentar mi último videoclip. Espero que os guste mucho. No sé qué más decir. Y escucháis a Guille de fondo. Este videoclip es para el grupo de las Tortugas Ninja. ¿Qué hablan? Seguimos siendo ese grupo. Bueno, Yo- cuando os pongáis un nombre decente. ¿Que nos lo están dedicando? No, que lo vais a grabar vosotros. Esta es la idea. Y hace así como, dale, dale. Nos están haciendo un pitch para una nueva canción para nuestro grupo que no toca desde hace 10 años. Esto como una reunión de negocios donde nos enseñan una idea. Déjale que Vale, no es vale. malo. Tu Qué va, hermano qué va. es bueno con los vídeos, sí, sí. ¿En serio? ¿Te A ver, acuerdas de tu quiero hermano? decir... sí, o sea, yo estoy ahí como... bueno, tal... Podemos dejar que el producto hable por sí mismo. Sí, ¿no? Sí, seguro que sí. ¿Cuánta gente? Me pide ser Simon. Y mientras ella está en silencio, ¿veis cómo está loca? Pero es muy buena. ¿Pero qué tipo de música hace Tony? ¿Qué? No hace música, ella graba. ¿Quién ha grabado? Ahora tiene el concepto. Pero escuchadla, que es quien sabe. Vale. Vale. Eso. Vale. Sí. ¡Ay, mi libreta! ¿Veis que salgo corriendo? Fuera del escenario. ¿Escucháis conk? Se ha matado. Y voy a entrar con el pelo un poquito más loco, con una libreta, y empiezo a pasar páginas. Os juro que tiene sentido, os juro que tiene sentido, os juro que tiene sentido. Y Aaron ha aprovechado para escaparse del escenario. Creo que soy hija única. Creo... Puede ser mi hermano. No, esto no viene a cuento. Sí, tenemos un proyecto de videoclip. Sí. Bueno, y lo hemos planteado a Tony, y Tony está de acuerdo. Y bueno, consiste en... ¿Por qué estáis abajo? No, vamos a tener un grupo de trabajo, sí. ¿Por qué me estáis mirando todos? Nos han pedido que lo hiciéramos, de verdad. Sí, es cosa de Tony. Pero no pasa nada, nos juntamos y empieza a mover las mesas. Tony, ¿es tu novia? Para Eres nada, yo novia. no tengo pareja. Y mira, Aaron. ¿Es tu novio? No, que no tengo pareja. Se pone No, no, rojísimo, tenemos que mueve las hablar Es la venganza, es la va al venganza. baño. Le doy un codazo a Tiago en plan, aprovecha, tienes que vengarte. Sí, es el momento. literalmente me voy a vengar tan fuerte de hace 10 años, pero tanto.
cuando acabe el pitch. Vale. La idea es... me junto a vosotros y os enseño una libreta con una especie de storyboard en la que veis más o menos, pues eso, entre monigotes y dibujos, haciendo pues las diferentes secuencias. Y empiezo a deciros, bueno, sí, o sea, claro, he escuchado vuestra letra y tiene un mensaje y es muy evocadora. Y lo siento, estoy un poco nerviosa. No me lo tengáis en cuenta, os juro que está bien. Miradlo. Vale, entonces, bien. La cámara 1 empieza por allí y se acerca y de pronto se ven los bailarines. Y... Bien, no, la cámara 1 no, es la cámara 2. Vale, no. Empiezo a pasar páginas. No es También. importante, sigue. ¿Quieres una tila o algo? ¿Quieres una cerveza? ¿Tenéis? A ver, estamos aquí, Ya supongo mismo que no le hay cerveza, sirvo. ¿no? Y se va Aarón a por la cerveza. Y mientras Aarón se va, vuelve Tony, se sienta y mientras ve que Juana está un poco perdida en su mundo, pone un poco las manos encima de la mesa, como buscando vuestra atención y aprovechando que no está Aarón, y dice: me gustaría mucho que retomarais el grupo, porque no es que estuviera solo, y mira a Ale, y mira a Angie, y mira a Tiago, pero recordad las letras que cantabais y demás, a mí me hacía sentiros más cerca. Así que me gustaría mucho que, aunque no vayáis a ser tan grandes como Canino, como grupo volváis a tocar, a retomar la música. Si todavía os sigue gustando, este es un regalo que yo os quería hacer. Vale, yo que pensaba que era un regalo de cumpleaños. Y él le va a coger así la cabeza a Tony y le va a hacer así. En plan, esto se avisa antes. Pero va a salir muy bien. Estamos hablando de hacer el videoclip de una canción que hicimos hace 10 años. Podéis hacerlo de otra, de lo que queráis. Vale, yo de pasar las páginas y digo, vale. Encantada. Vamos, sí, vale. Os aprieto la mano. Todos. Como que nos vamos a presentar. Tú ibas Por lo menos- conmigo al cole, ¿no? Ibas a mi clase. Sí, esperaba que te acordases. Y Aarón asoma por detrás y dice: sí, es famosa por la gata, porque cuando se puso nerviosa en un escenario hizo miau, 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 miau. Y es súper famosa. ¿Eres la del vídeo? No te dimos en adopción a tiempo y ahora es demasiado tarde. Eso se lo digo a Aaron, obviamente. Sí, eso Por eso pasó. es famosa. No lo sé por eso, no lo sé. Aaron, Aquí tienes ¿por fuerza, qué quiero? porque soy tu mejor hermano. Y le agarra el cuello No y le pega tengo la cabeza. otro. Pues por eso. Venga, Ya está lúcete. empatizando con lo de tener hermanos pequeños toca cojones. Encima con la misma edad. Vale. A ver, cuéntanos, Bien. ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? Mi idea es contactar con diferentes bailarines, con técnicos de iluminación y obviamente escenógrafos, pero bueno, el concepto es muy simple. Trataría de una escena en un lugar industrial vacío en el que todos los bailarines van con diferentes trajes de papel. Y cada papel es diferente y a medida que vuestra canción va avanzando se van enseñando pues diferentes problemas que estamos teniendo. Se enfoca un papel de periódico con diferentes noticias, se enfocan papeles escritos a mano con notas de diarios, se enfocan papeles de liar, se enfocan los origamis que hacen los niños en el cole y el baile va siendo
mecánico al mismo tiempo que va siendo como de una discoteca a medida que va avanzando. Las luces dejan de enfocar a los bailarines y se ve que hay algo que los mueve, unas cuerdas que los mueven y esas cuerdas se va enfocando en ellas y ves que lleva a una máquina cortadora de papel y van cayendo tiras largas en una papelera hasta que una de las cuerdas se rompe y uno de los bailarines empieza a bailar erráticamente y se empiezan a cortar los demás hilos, pero él no consigue ayudar a las demás personas que están en sus papeles hasta que consigue rasgarse sus vestuarios, su papel y empieza a hacer dibujos en los papeles de los demás y os juro que tiene sentido. Luego lo ves con... Mira el boceto. Y os voy enseñando el storyboard. Os juro que tiene sentido. Y ¿Pero Aaron salimos señala- cantando en algún momento o solo hay bailarines? No. O sea, la idea es... A mí no baile. No sé, se escucha como con eco. Uy, perdón. La idea sería que vosotros también participaseis en eso. O sea, no sería un baile muy complejo. Que no quiere decir que no sepáis bailar bien. Seguro que sabéis bailar bien. Sí. Seguro. O sea, seguro que sí. No sé. Miro no a quiero Tiago. Te hago en plan, yo soy el de las letras, a mí no me mires. Ale Sí, todavía, claro. pero Tiago. ¿Qué pasa? Tengo 2 pies izquierdos. Pero hace muy buenas letras. Pero eso, la idea sería que al final también vosotros ayudaseis a liberar a los bailarines, a llenarlos un poquito de color, a cambiar un poquito la historia que está escrita en ellos. Pero de fondo suena una canción, la nuestra. Pues sí, la No, vuestra. supongo, ¿no? Es un videoclip, digo yo. Vale. No sé, a ver, a mí este tipo de cosas me parecen bien. Quizá incluso os diría si lo podemos hacer en la productora que estoy intentando ahí ayudar, a Crisa. No sé, Grisa de no es la que momento. está. No, ya no. Ya salió. ¿Ya no? ¿Ya salió? Bueno saberlo. Sí, es mi socia. Bueno, en realidad soy yo su socia porque ella es la que tiene más parte del trabajo. Vale, también estás en una. Sí, De estas. en el estudio de Amadi, ya, bueno, la habéis conocido. Era el que había organizado todo el tema del concurso y demás. Recursos tenemos. Quizás el tiempo es lo más complicado. Ahora voy a empezar con las prácticas y, bueno, hay que ver. El tiempo Me voy a- podéis sacarlo. Por favor, que todo salga bien. Y se va yendo. Me voy a trabajar, pero que vaya bien. A lo mejor tienes que hacer más turnos y yo estoy aquí. ¡Ah! No pasa nada, o Gracias sea, por aventar a mi hermano. no te preocupes. O sea, al final es mi trabajo y la mayoría lo gestionaría yo. Y Aaron coge las notas de ella. Si os fijáis, las noticias que se parten y que lleváis tienen que ver con las canciones que hacéis, con lo que denunciáis. Son noticias que tienen relación con las drogas, la drogadicción, el daño que hacen, cómo los ricos se aprovechan de los pobres. Mirad, fijaos las noticias. A mí me han ganado con esto. ¿Y esto no hará daño a tu carrera como solista? A ver, obviamente tendré mis prioridades, pero la gira en principio termina ya y no tengo nada palabrado con nadie, así que. Además, querías una excusa para volver a tocar juntos, ¿no? A lo mejor así encontramos más tiempo. Sí, claro, pero Para. no querría interrumpir en tu carrera.
Hemos estado dando cuenta que hay algo por ahí que no está yendo bien, pero no sabemos bien qué y tampoco lo va a sacar aquí delante de todo el mundo. Yo Sí, os miro supongo con que- curiosidad, porque no tengo nada claro de en qué punto. Estoy intentando leer la sala y no, me está costando. A Tiago también le está costando, no te preocupes. A Ah, ver, a mí me preocupa si vamos a salir en el videoclip como personas. A Bueno, ver, como si puede no tenéis a Tiago, afectar. me lo puedes plantear también. O sea, esto aún no existe. Claro, es que quizás esto pueda afectar con. Bueno, con el trabajo. Quizás a mi padre no le parezca bien que salga un videoclip denunciando este tipo de cosas. claro, porque tu padre es de los otros. A ver, es de los otros, pero estaba cuidando de todos. Bueno, pero quiero decir, no nos estamos metiendo tampoco con nadie, ¿no? Es Bueno, específicamente. pero al final estás haciendo una denuncia pública y todo su círculo y su trabajo depende de esto. No sé. Si perdemos la opción de protestar por lo nuestro, por seguir adelante, ¿qué nos queda? Y yo Bueno, soy la que más ha perdido aquí, ¿eh? Que he perdido 4 mierda de años, pero no sé. quizás se puede hacer de una forma más misteriosa. Seguimos protestando, pero no. Con el antifaz de las tortugas Más- ninja. Exacto. Con ese. No tienes que salir si no quieres, pero podemos intentar hacerlo igualmente. Claro, o pueden aparecer noticias que aunque no sean directamente de aquí, pueden ser noticias que textos y las relaciones, pero ellos no, quiero decir, problemas de drogas hay en todas partes y nosotros sabemos que es un problema que tenemos aquí. Pero si pones una noticia de, yo qué sé, cualquier otro barrio de cualquier otro país, es lo mismo, solo que un poquito más diluido. Creo que le preocupa más la parte de los ricos que no la parte de las drogas, pero sí. Sí, ricos, sí, también. Bueno, se puede buscar una forma de enfocarlo que no, bueno, no genere problemas. Quizás los ricos que le caen mal a tu padre. Sí, es una opción, sí. De hecho, tu Estos padre ricos, podría pero dar no los incluso- otros. Estos ricos, pero no los otros, y tu padre que ponga dinero. Y ya está, 2 por 1. No creo que le apetezca poner dinero en algo como esto, la verdad. Sí, creo que lo vamos a hacer. Pero tenemos ¿No? que cuadrar los horarios, de verdad, ¿eh? Sí, bueno, no sé. Cuando yo tengo más o menos las noches, o sea, no las noches, quiero decir, la hora de la cena por ahí la tengo libre, es cuando ya termino las prácticas y todo, y durante el día a lo mejor a Tony se le veía muy interesado, seguro que me cambia turnos y si no voy a aprovechar para que me los cambie igual. Sí, Tony estaba muy interesado con el proyecto. Con el O sea que proyecto. Está pensando Tiago con el proyecto. El proyecto se llama Aaron. O sea, tendríamos las noches libres. Cuando tienes tú libre de tu trabajo. La verdad es que no lo sé, en qué horario tengo mis prácticas, en mis 2 prácticas. Mi trabajo es conducir a tu padre. Entonces, tampoco tengo muy claro mi horario. A ver, pero tú estás forrado ya, ¿no? Tú seguro que ya no vives de eso. Estoy haciendo de chofer a efectos prácticos. El dinero nunca sobra y tampoco estoy forrado, ¿no? Bueno, Pero bueno. Cuando acabas la gira. Creo que la gira ha acabado ya. O sea, lo de mañana es como un bonus, ¿no? Pues sigo de gira, Bueno, en principio era gira 2012, estamos ya, ¿no? Creo. Voy a mirar mis notas. Esa está hablando, pero no la estamos escuchando, da igual. Que se van a plantear otra gira si quieres seguir. Creo que si sigo, mi relación se termina, así que creo que es momento de... Creo que me ha quedado bastante claro que lo de ir de gira, pues un añito está bien, 2 too much. Que me divorcio.
Bueno, más, la yo opción ya, la ya tienes. yo ya he conseguido lo que quería, yo ya me he hecho más o menos conocido. A partir de aquí, pues, lay low for a while. Yo, si queréis, se lo puedo comentar a Crisa y no sé, que ella también tiene más visión artística que yo para estas cosas, entonces a lo mejor te puede echar una mano y lo digo mirando a Juana. Sí, yo a Crisa, de hecho, la conozco. Coincidimos hace unos años. Cuenta. Nada, nos conocimos en En la Brasil. cárcel no, porque ahí estaba yo. En la cárcel. ¿No? No, hace unos años la conocí con una especie de proyecto en la que estaba. La conocía antes de que fuese a prisión. Cuando montó todo lo de... ¿cómo se llama? ¿En qué clase de proyecto estabas tú? El proyecto de plaga de ratas. Ese proyecto. Pero ¿de quién estáis hablando? ¿Quién es esa tal Chris? ¿Tú sabes que nos tiraron la barraca? Sí, de eso me enteré. Vale, pues hubo unas revueltas de una gente que se hace llamar Plaga de Ratas, que si no está liderada prácticamente lo está por Crisa, que es la chavala que cantó y que ganó. Y sé que acabó en la cárcel. ¿Por protestar? Sí, por defender lo que nosotros no pudimos porque no estábamos aquí. ¿Ves cómo hay que protestar? Pues Vale, sí, con bueno. Crisa coincidimos hace años. Yo también puedo comentarle algo a Maddie, quizás nos pueda dejar el estudio o algo así. Por regrabar la maqueta o algo. A ver, Genial. Sheira, la chavala esta que está en casa, también toca música y tal, a lo mejor le interesa el proyecto. No es parte del grupo, pero... ¿Quién? Una chavala que apareció hace un par de años. creo. ¿Queréis dejar de recoger a gente? No, lo peor es que me ha ocupado la casa esta persona. La tengo en mi casa. Pues desde hace 5 años que la conocí. ¿Pero es otro de tus niños perdidos o...? No, es más bien una adulta encontrada, perdida. no tan niña perdida. Pero sí, es una chavala que, pues un poco como yo, ¿sabes? Música, denuncia social, tampoco perdida, huyó de Santa Cruz por movidas, lo mismo que nosotros aquí un poco. Hay algo Bueno. rarite con ella, pero... Si queréis a alguien más en el grupo, pues yo también conozco a Drew. Me está enseñando música. ¿Quién Y, es Drew? bueno, pues es un compañero de la universidad. Hemos estado haciendo A intercambio de Tego se le clases cambia la cara al momento. y he estado viviendo con él bastante tiempo. O sea que creo que está bastante interesado en la música desde que le hablé de ello. ¿Y porque lleva aprendiendo cuántos años música dices? ¿2? Pues, ¿Uno? a ver qué pasa. Pues desde que nos fuimos A lo a mejor vivir es- juntas, casi. ¿Puedo tirar sexto sentido? Creo que con un tercero te vale. ¿eh? No creo que te hagan falta tantos. Sí, pero recordad bien que se me da a tirar. Vale. No, igual es Joder. mejor que nos quedemos en algo más de momento de petit comité, ¿no? Hasta que sepamos si crece más el proyecto. Lo tenemos ahí como en bandeja, ¿no? Como unas en la manga. Bueno, entonces los de siempre. Sí, mejor. Oye, Angie, ¿y cómo se llama ese grupo tuyo con Crisa? Bueno, se llama... Es un grupo. Es un nombre súper raro, ¿vale? Yo creo que sé quién está detrás del grupo, pero se llama Clave L de N Son. Ah. Guiño, guiño. Para nada sospechoso ese nombre. Me muero. Em, Lo impuso nuestra partner capitalista. ¿Quién es la partner capitalista? ¿Quién pone la pasta? ¿No la conoces? Pues a ver, mi teoría es que es Nelson o alguien de su entorno.
Pero Nelson no está. Eso me dijo mi tía por Sí, ahí. eso me lo dijiste tú a mí. Sí. Nelson es 5. Ujú. Así que no creo que sea él. A lo mejor es Clavel, no lo sé, hace mucho que no Claro, sé a lo, Clavel a lo tampoco. mejor el Clavel se ha forrado y ahora eso. Puede ser, no Me he creo que sea perdido hace un Nelson. rato. ¿El dinero de esta persona dónde está yendo? ¿Qué está pasando con X Está dinero? financiando el proyecto que tenemos Crisa y yo, El de pro- productora. Ah, vale. Pero eso se dice, ¿qué proyecto? Ok. Bueno, entonces creo que deberíamos fijar pues unas reuniones para ir avanzando con el proyecto. Quizás con más seriedad ahora que somos adultos. Pero si siempre fue súper serio, si no faltábamos a ningún Bueno. ensayo. Era porque estábamos aterrorizadas de Anaís al principio, pero luego más o menos íbamos cumpliendo. ¿No? ¿Lo recuerdas? Sí. Bueno, podemos empezar, pues yo qué sé, el domingo o el lunes. ¿Hay alguien, Master, hay alguien trabajando en plan de camareros o camareras? Creo que está Ahora Aaron aquí. trayéndonos la cerveza. Pues le voy a decir que traiga cervezas para todos. Pues trae Ahí cerveza. te he visto bien. Y si necesitáis intimidad o lo que sea, me decís. Yo aquí estoy para servir a Juana. Madre mía, ¿tu hermano era así antes? Yo creo que no, que se le ha acentuado con la edad. Menudo pavo tiene encima. No, era así en casa. Lo que pasa es que luego fue a peor. Y no paró de ir a peor. Pero siempre ha sido así. Pues le doy un palmetazo a la espalda a Tiago y le digo, pues qué bien. Sí. No sé si te has dado cuenta que a mi hermano le gusta el tuyo, por cierto. Si no, te doy las noticias. Sí. Voy a tener que hablarle de 2 cosas hoy al llegar a casa. Ok. O sea, a ver, Guille, Tony viene enseñado de su casa, pero asumo que cubrirás la parte de Aaron. sí, a ver. Sí, no estoy segura de cómo han sido las relaciones de mi hermano. Es extraño, es como que tampoco le quieres preguntar sobre esas cosas. Que es tan pequeño. Pero bueno, no sé, le voy a preguntar porque estoy aquí delante, me lanza los leones y no me contacté. Yo creo que los hermanos Pero mayores bueno. básicamente hacéis lo que os da la gana, así que aprovecha, sí. A ver, los pequeños también, ¿eh? Me parece No. un poco No. súper fuera de lugar que digas eso sabiendo de dónde vengo. A ver. Hemos vivido situaciones, estabas delante. No O puedes sea, porque vivo en negarlo. una casa con 5 o 6 niños, no sé ni cuántos eran ya. Muchos. Tus hermanos eran un poco protectores, pero era porque se preocupaban por ti, es normal. ¿Cómo están, por cierto? Hay uno missing, ¿no? Yo lo último que sé es que les dieron ¿No? bien. ¿No? Sí, pero no están missing, están Están bien. localizados en el hospital, supongo. No, creo que ya estaban. Es que no sé ni en qué año fue. Yo tengo la última noticia es que uno estaba missing, no me acuerdo cuál, pero... No, está, o sea, notáis que le cambia un poco la cara a Angie. O sea, les dieron una paliza y estuvieron un poco tocados, pero ya están mejor. Bueno, Cristian está un poco pachucho, pero ya está. Pero bueno, ya están bueno. a salvo, ¿no? Sí, bueno, Están completamente a salvo. bueno, yo qué sé, sí, supongo que sí. Está en tratamiento y parece que le va bien, así que bueno, pues sí, bien. Sí. Se va a beber su cerveza.
Bueno, que es mi cumpleaños. Vamos a cambiar de tema a cosas más alegres. ¿Vosotros qué tal? ¿Es tu ¿Seguís? cumpleaños? Sí. ¿Cumpleaños? No lo sabía. Felicidades. No me has traído un regalo fatal. Solo has traído una mierda. Yo me he acordado por la noche, entonces tampoco ni siquiera tenía tanta. Bueno, juntar el grupo supongo que es un bonito regalo, ¿no? Gracias, Juana. Sí. Sí. Sí, a ver, yo no tenía ni idea de que era tu cumpleaños, pero una vela tal vez tienen. Si no, seguro que tienen un mechero. ¿Quieres que me preguntes si tienen un mechero? Tengo un Voy a mechero. preguntar si tienes un mechero. Te hago fumo. Vale. Toma, Me pega el voy a- mechero. Es una discoteca. ¿Tendrán algún sustituto de...? ¿Tenéis algo dulce? Hay algunas gominolas aquí, no sé cuánto tiempo llevan. Buah, si no tienen pelusa, para adentro. Combinolas lejos en una podemos. discoteca. ¿Qué Madre puedes? mía, Mínimo tienen droga adentro. tremendo Podemos tripi. Literalmente. Pero Va a dar un bueno. trip. Yo voto por comernos una cada uno y ver lo que pasa, porque honestamente peor no puede ir. Pero puedo hacer un bocata. ¿Qué prefieres? Ah, ¿Qué prefieres? Gominolas. O si no, saco, no sé, unos aperitivos, unas patatillas. Bueno, si seguimos rascando, al final nos va a sacar algo de verdad. Bueno, Ya pues tiene esto, una eso. tarta. Sí, sí. Insiste que de aquí nada te saca, yo qué sé. Una napolitana que tenía escondida. Os trae unos tarros así con patatillas y piquitos varios. Fáciles de echar de bolsa ya. Bueno, ¿y vosotros qué? ¿Qué es de vuestra vida? ¿Seguís todo bien? Deja que hable Ale. Pues nada, acabo de volver a Medellín prácticamente. He estado fuera un montón de tiempo, la verdad. Y bueno, casi no nos hemos podido ver porque cuando ya estábamos por aquí, tú estabas con la gira y demás, entonces... Bueno, hemos estado un poco distanciados. Pero bien. Está bien. Bueno, pues bien, bien, bien. Yo de la gira no oía más que cosas buenas, así que... Sí, aparentemente buena acogida. No. Sí, he escuchado que había mucha química y demás. Ya sé por dónde. Dadnos un segundo. Va a coger a Ale del brazo y la va a arrastrar un poco lejos. Uy, ¿Qué haces? Tía, esto es por lo del ex. ¿De qué hablas? Tía, es el show. Vende más. Bueno, el ¿Tú nos has visto show... comernos la boca alguna vez? No, Pues. pero me han hablado de cosas que no eran del show. ¿De qué cosas te han hablado? Bueno, de que os gusta ir en moto juntos, Alex. sí. Lex no se ha subido en mi moto en su puta vida. Pues eso me han contado. De ¿Quién? que Un ciego. bueno, personas, Personas. En plural. sí. Ah. Bueno, que como Bueno. que había mucha relación fuera del escenario. Hemos hecho una gira de 1 año. Obviamente somos colegas. Pero que parecía más íntimo. Y te lo has creído. A ver, es que no te tenía cerca y bueno, supuse que tanto tiempo separados quizás te habría distanciado y tener a alguien, bueno, pues cerca, Cerca. contigo. Claro. Como Drigo. Bueno, pero Drew ha estado ahí para ayudarme porque me ha entrenado. Mm.
Ya. Te has enseñado música. Sí, Sí, me como lo pago. cuenta tu padre. Le gusta mucho hablar de Drew. Bueno, porque se conocen las familias, normal. De buena familia, ¿eh? La verdad. Sí, sí, sí. Así que tú y Drew no... No, hemos vivido juntos. Ujú. Entonces estamos bien, nadie ha hecho nada, todos estamos felices. Bueno, a ver, yo no lo he hecho, ¿vale? Pero hubo un momento tenso. Ya sabes que he tenido problemas con una persona de la universidad y, bueno, nos Sí, peleamos, la niña está eso. acabé en el hospital y, ¿Qué? bueno, sí, acabé. Drew me llevó hasta el hospital y, bueno, cuando me desperté me besó, pero yo le dije que estaba contigo. Le digo a Juana, le va a matar. Iba a preguntar si podemos escuchar de lo que Sí, están porque diciendo. no O han sea, dicho que se iba muy lejos. Así que entiendo Están que un si poco estáis lejos, en calladitas, plan... A mí me da absolutamente igual que escucharíais tengáis el a salseo. medias. Solo un beso, te dio un beso y ya está. Sí, solo eso. Vale. No, o sea, no pasa nada, todo bien. De verdad. Mm. ¿Por qué suena a que no? Literalmente me voy 5 años de tu vida, unos 10. Han sido muchos. Y no confías una mierda en nada de lo que te diga. Como, ¿por qué no me crees? ¿Ya qué he hecho? Ni A que ver, me hubiera ido porque quise. ya sé que no te has ido porque querías. Pero bueno, después volviste y volviste a irte. Sí, porque tenía una gira, igual que tú te fuiste a Los Ángeles y luego a Bogotá. Que ya me dirás por qué no hay universidades aquí, que tienes que irte a puta Bogotá. Bueno, es la que quería mi padre Sí, tu para que se padre, hiciera cargo de los el que niños. eligió que estudiaras Derecho, porque desde toda tu vida Derecho ha sido tu gran pasión. Y por eso he estado 10 años sin apenas tocar la música. Porque Escuchas un Derecho es tu pasión. Ya sé que no es mi pasión, pero alguien tendría que hacerse caso de los niños y no lo iban a hacer si no. ¿Has hecho una carrera para los niños? Sí, bueno, a ver, al final pues resulta ser útil. ¿Y dónde están los niños? ¿Qué sabéis de ellos? Derecho Creo mola que ya mucho. se dan cuenta que los están escuchando y es como, pues, vamos a volver. Pues Blanca vive con nosotros, Ah, con Tony y conmigo. Pablito sigue con Kike y con Samuel, creo. Supongo que todavía viven en la casa de Y la Romeo, piscina. Romeo. Romeo no lo tengo tan visto, no sé, no lo he visto desde que he vuelto. Está tan grande como los demás, porque los demás dan miedo que te cagas. sí. Cómo crecen. Pues sí. Y mira a Juana, en plan, lo puedo decir delante de ella y es como, a este punto me da bastante igual. Y os va a susurrar que recibió una postal de Ander. Y no me voy a buscar ¿estás porque de no me acuerdo. coña? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Y esto lo tengo. Recibí una carta, pero esto es hace 1 año y medio. Cuando yo había vuelto. A ti, Juana, Una Ander carta. podría sonarte del cole. Era el único niño mudito del cole. Era un niño que no hablaba, era de los nuestros. Pues la carta decía, voy a citar textualmente porque Thiago tiene mucha memoria, porque rapea, yo no, así que lo voy a leer. Estamos bien, no te preocupes, no nos busques. Plural sospechosísimo, porque solo era uno. Gracias por los cuidados y los años que me regalaste, no fue vuestra culpa. Ander. ¿Y piensas que es del de verdad? Sí. Alex estuvo investigando mucho sobre los niños. Igual se robados. refiere a Alex.
¿Se te ha perdido otro niño? No es el único, ¿no? No, solo Ander falta. Lo que pasa es que Alex, cuando estuvimos buscando a mi padre durante 5 años, no me pongas esa cara, por Dios. Buscando pero sin encontrar. Claro. Ah. Se me da muy bien fracasar en esta vida y lo busqué, pero no lo encontré. Durante 5 años. Entonces, en ese tiempo, Alex se dedicó a investigar un poco sobre el tema de los menores robados. Pero tampoco tengo mucha info. Pero creo que puede tener un poco que ver con eso. Pero no se dice que no me preocupe, así que honestamente creo que tenemos problemas mayores. Como un videoclip. No sé si es preguntar mucho, pero ¿cuándo le perdiste la pista a Ander, tu niño? Sí. yo debía tener 16. Corría el año 2003. Yo Sí. tenía 16 años, no, 17 años, pues hace 10. Miro a Angie y le pregunto, oye, tú conoces a Federico, ¿verdad? Sí. Sí, Tony también le conoce, sí. ¿En contacto con él? No, desapareció hace, no sé, un año, por ahí. Sí. Tampoco dio No más conseguí encontrar explicaciones. tampoco a nadie que me dijese nada. Ah, espera, la carta esa. Ahora me acabo de acordar. Eso yo sí sabía de la existencia de esa carta porque se la llevaron a Tony. Vale, o sea que era la de Ander. Pues desde más o menos cuando llegó esa carta, estaba Federico trabajando en el taller. Y luego, como un año después, sí, hace un par de años, de pronto dejó de venir. Y no sé. No, era por saber si tal vez tú sabías algo. ¿Tú seguías en contacto con Federico? No, desapareció de un día para otro, no tenía forma de contactarlo, nadie sabía nada sobre él. Bueno, no sé, la verdad es que no me dio por llamar a la policía, pensé simplemente que se había pensado mejor su futuro laboral. O sea, de aquellas el taller iba bastante mal, entonces no me extrañaría. Pero ¿el Federico está relacionado con Ander o es cosas distintas? Pero que es uno del taller. No lo he visto en mi vida. Federico estaba si no me equivoco, estaba en nuestro colegio también. Y yo tuve un rollete con él. En el pasado. Pasemos página. Esto no. ¿Pero antes o después de la cárcel? ¿Cuándo? Creo que se refiere en el colegio. En el colegio, No ¿no? lo recordáis, pero en algún momento Clavel le echó en cara a Angie que le levantó a Federico. O sea, Entonces, sí, antes. Antes. Ya llovió. Angie tiene una carrera de ligues. Tuvo. Tiene un body count, pero body count de que los deja muertos. Con el corazón No. roto. Destruido. Muertos no. Muertos, mala elección de palabra. Muertos de amor. Hace mucho. No ha llovido mucho de aquella Angie hasta ahora. Ahora ya no. ¿No? Ok. Estoy yo ahora como cervezas. Literalmente. Es como. Angie tenía la fama de ligar muchísimo. Es como de repente, vale, nosotros porque tenemos una relación y tenemos pues esto, nuestro divorcio en camino. Pero Angie es como. Oye, ¿os habéis enterado de que encontraron a Igor muerto? Sí, como no. Bien Madre- estuvo. Madre mía, ¿no? Es verdad que tú no lo sabes. Bueno, lo de mi prima sí lo sabes, ¿no? ¿O no lo sabes? Que bueno, que él te metió a ti en la cárcel, pero que me parece fuerte que lo... No lo sabe. No lo sabes. ¿Qué? O sea, se casaron
se casó con mi prima, Marta, Sí. Prima. y... Marta, la Marta. conocerías, Marta. Juana, que a veces La trae a Marta. Pepa de cocinera. Caramelito muerto. Pues, a ver, yo le dije que no lo hiciera, que era una equivocación, pero a mí no me hizo ni caso. A ver, también normal, porque me iba a hacer caso. Pero como se quedó embarazada, iban a tener un niño. Estando embarazada, encontró unas cosas de unas cartas que tenía escondidas Igor en casa y una pistola, o me lo estoy imaginando, sí, una pistola. Y me las enseñó. De hecho, las tengo en casa, te las puedo contar lo que iba. Pero eran un poco turbias, porque parece que tenían que ver con cómo había muerto mi padre, ¿sabes? A mi padre lo dispararon en la calle. En una de esas cartas parecía que estaba metida la agente Ortiz, la madre de Stephanie. Ah, que es la madre de Stephanie, la que Sí, te tuvo. sí. Y entonces me lo enseñó y yo le dije que de momento que no le contara nada más y que hiciera como si no hubiera pasado. Y no llegó a la semana de tener al niño cuando el Igor le dio una paliza y se llevó al niño. Y bueno, no la mató de milagro porque apareció no sé si te acuerdas, uno que estaba también en el concierto, o sea, en el concurso aquel, el Luces de Navidad, victoriano. Bueno, no demasiado, pero. Bueno, pues apareció y pues se salvó porque apareció este tipo. Pero ha estado bastante fastidiada y bueno, pues no se ha llegado a recuperar del todo, sobre todo anímicamente, porque claro, le robaron al bebé. Ah, pero no apareció. No. Angelito no nada. apareció. O sea, otro niño desaparecido. Ya bueno, pero es que esta vez era secuestrado por su padre. Y luego, ya cuando le mataron, pues no al niño no lo han vuelto a encontrar. Padre era parte de lo que sea. No sé si estaba metido también. Ya me parece estar metido en muchas historias, pero podría ser. No sé, me parece, cuanto menos. Un pieza el Igor. Sí. Entonces alguien le ajusticiado por ahí. Pero ¿por qué no encontraron el niño cuando lo mataron? ¿Quién lo pues mató? ¿Se llevó el niño? esto fue... no, el niño no estaba... Vamos, del niño no se sabe nada. Lo último que se sabe es que se lo llevó. Pero tampoco de Esto quién lo mató. fue en el año 2000. No, hombre, ¿cómo va a matar al niño? No, digo que el que lo mató a Igor a lo mejor se llevó al niño. Ah. Estoy intentando buscar el año, con poco éxito. El que mataron a Igor. 2008. A ver, 2009. esto pasó en Lo 2007. apuntaré yo. La paliza fue en abril de 2007, cuando se llevó al bebé. ¿En serio? Sí. Y tengo las fechas como súper mal puestas. A mí me llegó la noticia como yo creo que más A tarde. mí me suena Yo creo que la 2008. noticia yo la tengo apuntada en 2009. No, digo lo de la paliza a Marta fue en 2007. Estuvo 2 años en el hospital. Estaba en casa, pero bastante jodida. De hecho, no. la tía Conchita tuvo que pagar, o sea que tener a personas ayudándola en casa Vale. porque no... Al hospital que vine yo es 2008 y la noticia es 2009. Sí, la noticia de 2009, la notica. Pues sí. Pues sí. Mucho han tardado en pillarlo. A ver, no se le desea mal a nadie, pero por este cabrón acabe en la cárcel. Entonces, ¿Tuviste cómo dejó tu prima? sí, por no hablar de eso y por no hablar de que a saber qué ha hecho con el niño. A ver si no pienses que me da pena que acabara así, pero es una pena que no apareciera el niño. Claro. Ya. No sé, seguimos buscando. Lo que pasa es que, bueno, pues también, según va pasando el tiempo, pues se pierde la esperanza. Pero bueno, oye, mira, si
Si llega a aparecer. Y entonces tú no fuiste capaz de averiguar nada de tu padre. Y Nah, ni un poquito. Mm, ¿Y de tu madre? ¿cuál? ¿La de verdad o la de mentira? Cualquiera de las dos. Nada. Me ocupó mucho tiempo lo de buscar a mi padre, muy lejos, muy incomunicado. No puedo hacer mucho más. ¿Pero dónde tuviste que ir? Lo va a susurrar a tomar por culo, en plan, y es una misión ya cumplida. No me dieron elección, tuve que sacar a Alex de aquí. Lo que parecían que fueron meses, fueron 5 años. Mm. Y he estado 5 años escondido de la civilización, con una persona que no me cae particularmente bien y que se empeñaba en querer abrazarme, y cuando le había dicho que solo nos abrazábamos el día de Navidad. Alex. Sí, el Alex de Nice. He estado Bueno, Juana 5 de hecho años con conocería a Alex. Alex también, ¿no? Porque también iba... ¿De Anaís no volvisteis a saber nada entonces? Joder, ¿qué sería de ella? La gente desaparece con una facilidad. Es ella la que Pues- está con Ander, quién sabe. Yo creo que habla del plural, creo que es Minerva, que es quien desapareció con Ander, la doctora. Pero es que hay mucha gente. Es que solo se va la gente. Podemos ponernos GPS localizadores, todo. A ver, podemos activar lo del móvil para localizarnos. Ahora que hay móviles, no como antaño. Por cierto, dan el móvil, que no sé si lo tengo. Es verdad, vamos a, El de ahora. vamos a hacer un party. ¿El de famoso o el de persona? No, es broma, es En broma. 2013 ya había WhatsApp, porque igual podemos hacer un grupo de WhatsApp. Sí, ya había WhatsApp, creo. ¿No? Sí. Lo había estado mirando y era como antes. Y 2013, ¿cuánto hace esto? 10 años. Sí. 2009 hay WhatsApp. O sea Vale, que entonces, Sí, en 2013 podemos decir que estaba popularizado. Ya. Las tortuguitas se va a llamar el grupo. Pues sí. Una pregunta, si vosotros sois las ratas, o sea, si vosotros sois las tortugas, yo soy la rata, soy el repartidor de pits. ¿Me estoy en el grupo? Puede ser Audrey. Creo que se llama Audrey. Se llama Audrey. ¿Quién es Audrey? Ahora te digo. Creo que se llama Audrey. ¿No es la reportera? ni idea. Por mí puede ser Splinter, ¿eh? No hay ningún problema. Es que Splinter lo tengo tatuado en el muslo y creo que sería un poco raro. Es broma. No sé cómo se llama. Sé que hay una. Sé quien pone aquí quieras. April Harriet. April, sabía que empezaba por A. April es la reportera que además es lista. También te digo que si queréis ¿Qué? hacer un rebranding por algo más adulto me parece bien. Y que estás muy. Como muy metida en toda la dinámica de somos adultos. Me parece bien. Desde luego hemos cambiado físicamente. Pero tampoco hay que renunciar al pasado, supongo. A ver, tampoco vamos a renunciar. Además tengo un tatuaje, es permanente. Enséñame cómo están los tatuajes, que quiero verlos. Ay, yo no me acuerdo dónde me lo había hecho. ¿No en el brazo? No. Sí, no Sí, sé. en brazo. No yo creo que sería en algún Vaya. sitio más escondido. Yo creo que Eso lo fue tapaste. Sí, porque no me lo podían ver mis hermanos. Sí, yo no sé si fue en plan... No en el culo, pero casi. ¿Estás dispuesta a tatuarte para ser parte de este proyecto? Mira, Juana. ¿Me has pasado el micro imaginario? Sí. Bien, me acerco al micro imaginario y digo, pues sí. Está adentro, chicos.
no hay duda. Oye, ¿y Pues- sigue pues- estando el rollo de tatuajes? La tienda de Eh, tatuajes no habrá quebrado en 10 años. Está Denise. ¿Está Denise todavía en activo? Lo que pasa es que Denise estuvo saliendo con mi hermano y lo dejaron y ahora los dos. mismo con Darío. Pues eso, que... a ver, que todo bien, pero bueno, igual es un poco incómodo, pero podemos ir, quiero decir, es una tatuadora pero- de confianza. ¿Se va mal Pero contigo? eres tu hermano. No, todo bien. Creo, espero. Entonces llevas 10 años sin ligar con nadie. Tiago está muy encallado porque no sé lo que dice. Bueno, pues un poco sí. A ver, en la cárcel tampoco tuve algún rollete y tal, pero nada más allá y pues eso. ¿Te viste tu rollete en la cárcel? No, ¿Desde nada, cuándo eres nada. tan guay? ¿Es guay realmente? A ver, da para peli, digo yo. ¿Qué tipo de peli? Una de lesbianas probablemente. Seguramente, A ver, pero la intentaron matar. O sea, sí, esa parte no estuvo nada bien. 2 veces. No fue la persona con la que te liaste. No. eso Menos ayuda. mal. No. Mandaron a alguien a matarme, fue un poco chungo, sí. Pero si Perdón que me alguien ría. no 2 puede llegar veces. fuera. No, era otra presa, que se ve que pues Pero soltaron. va a seguir en la cárcel, esa presa. Pues me alegro de que me hagas esta pregunta. O sea, Nadie la había hecho. nos tenemos que preocupar en la calle de esa presa. Nos tenemos que preocupar Eh, de tu amiga, la de la universidad, que te moñea. No, ahora me respeta. ¿Por qué te pegan? Eso, es que lo has dicho antes, ¿por qué te han pegado? Pues bueno, no le parecía bien que hubiese tenido, bueno, estas amistades. Me parecía como barrio bajero. Bueno, Pero, ¿por qué te iba a pegar por eso a nadie? Quiero decir. Bueno, es una buena pregunta. A mí tampoco me gustaba que me pegaran por eso, pero... A ver, Pero, es gente de familia, pues, la familia. ¿entiendes? no, era familia. No era mi familia, pero quiero decir de familia bien. No. No, creo que no vuelvo a saber qué fue de esta pava, la verdad. ¿Podrías saber si está en la cárcel? No es Porque no se me había investigar, ocurrido no si te tenía que importa. temer por mi vida. Bueno, pues es algo sobre lo que Pero tomo quizás nota de en que la necesito cárcel- averiguar. Pero ¿por qué estaba condenada? O sea, al menos la condena es algo de lo que se habla en la cárcel. En plan, ¿cuántos te han caído? ¿Sabes? A ver, no lo sé, mientras me pegaba, no. No me dio por preguntar. No es como una... ¿no? Yo creo que O ya sea, están pero empezando a beber más cervezas de las que tocan y está empezando a degenerar la conversación y es lo único motivo por que me explico que nos estemos riendo de esto. Pero al menos sabes quién la enviaba. Tengo Eso- alguna sospecha, pero. Eso me la guardo para preocupaba mí. bastante, la verdad. A volver a mirar a Juana con el micro invisible. ¿Y a ti alguien te busca o te persigue o te acosa? Creo que no. Todavía. No la gafes. No, No la sé si gafes. quieres juntarte con nosotros. Pero bueno, a ti ya no te persiguen a nadie, ¿no, tía? Ya estás bien, limpio. Ahora que ya no está, ya no está la Mucho. barraca, pues ya A no ver, debes cosas a nadie. tampoco creo que tenga como fans que lo persigan todavía, así que creo que no lo persiguen así en este momento. No, creo que estoy bien, pasando desapercibido. Lo que a lo mejor algún día me persiguen si empotro el coche de tu padre en algún sitio como siga hablando de Drew cada 5 minutos, pero fuera de eso, yo creo que estoy bien. A ver, pero cuidado con que coche en pot. El que me deje. Pero bueno, ya se te da mejor conducir, ¿no? Sí, me he sacado el carnet. Solo me costó 2 veces. Es que no es lo mismo con la moto. La gente se piensa que es lo mismo, pero la moto no me tiene marchas.
pero sí. Leo, Updates. No sé quién es Leo. Sí, la conociste. sí. Dicho así es como muy feo, pero la Yonki que me tenía información Ah, sobre sí. mi madre, pues Oí hablar de no ella. apuntó. Oh, Y creo que lo vieron Blanca y Tony. Probablemente solo el cadáver, no. vaya. Pues hablando de una situación relativamente parecida, que me ha recordado, están rehabilitando la casa de Zahara. Está Andrés por aquí. Bueno, Andrés, que ahora es médico. ¿Cuál Mi Andrés. El del entierro. El mío. Sí. Mira, Es Andrés. ¿ya habéis retomado el contacto? Bueno, Ahora que tengo estás soltera. pendiente quedar con él para hablar, pero solo para hablar. Recordar viejos tiempos. Bueno, pero hablar. Hablar. Sí. Codazo con Ale. Hablar. Hablar muchas veces. Hablar. Solo hablar. Como en el entierro, hablar. Hablar. En el entierro solo hablamos. Hablar. ¿No dormisteis juntos luego porque te abrazó como un peluche? Bueno, Hablar. Hablar. ¿Y qué tal los pisos esos que han construido ahora? ¿Están bien? Has lanzado la pregunta. Has lanzado ¿A quién has lanzado la pregunta? ¿Quién tiene esa información? En global, o sea, Hay han unos tirado pisos cosas nuevos. para construir pisos. ¿No Ah, has ya le hablado a tu he puesto padre el eso? nombre del sitio. ¿qué? Yo sé esto. Ah, ¿no es la clínica esa de genética movidas? La M con la ma. Sí, la que tiene como 2 letras sueltas y que es para hacerse pruebas genéticas. Yo siento que está ahí para que vaya a ver quién es mi madre o mi padre, pero no voy a ir. Porque me da miedo. Pero. Joder, pues es donde se recuperaron mis hermanos de la paliza esta que les dieron. Se fueron a la clínica genética a recuperarse. Yo no lo sé. ¿Por qué les dieron hasta en el ADN? Era barato, no lo sé. A ver, es un avance comparado con Jenna. Eso lo sabríais todos. Claro. Cuando la clínica esta abrió, dieron así como ofertas de hazte tu análisis genético gratis y un montón de mierdas. Eso no me lo dijiste, que me lo hubiera ido a hacer si era gratis. Para saber el AB positivo, no sé qué tal. Un centro de genética, a ver, suena como un sitio donde investigar, sí. Digo yo que está ahí para algo. Que ya se ha rendido de que yo intente hablar con mi falsa madre. Y es como, anda, princesa por sorpresa, tira. Ya te molaba que te pusieras cosas fáciles. La M y la... ¿Y ahí qué pasa? Que lo han... ¿Pero qué? Que han construido pisos ahí. No. Ah, El centro. Bueno, ¿no? Han construido el centro, han tirado la barraca para hacer esa mierda. Sí. vale, claro, que está en los lugar pisos de la nuevos. barraca. Vale. Ah, pues esto no lo tenía apuntado. Pero no vi qué tal quedaron. ¿Quieres ir a verlos un día? Nos hacemos un par de pruebas así a lo tonto. A ver, es que vais a ver que también hacen cosas de No, pero fertilidad, ¿eh? ahí no está. Mm, Es lo mismo. En esos pisos está la clínica. Nadie ha hablado de eso. Los médicos de allí, sí. A ver, para que os ubiquéis, A lo mejor una patata te la voy a tirar. La clínica está un poco más hacia el centro y donde estaba exactamente la barraca, ahora hay como una especie de almacén donde está como no está terminado exactamente de todo, pero diríais que ahí es como donde guardan pues, la maquinaria que aún no tengan puesta o lo que sea, es como un almacén. Qué útil. ¿Crees que seguirá el graffiti detrás de la discoteca? No he salido a verlo. ¿Vais a salir? Venga, vamos a salir. Yo creo que quiero verlo. Vale. Salís fuera. No Mientras recuerdo qué Salomón ponía, recoge las bebidas. ¿Sales también, Juana? Sí, Sí. es parte del Vale. grupo ya. Aún no se ha tatuado. Vale.
pues cuando os vais hacia atrás, veis que queda emborronado hacia el fondo algún resto del dibujo. Parece que alguna parte ha sido como remarcada por encima y hay como una especie de caparazón dibujado cerca. ¿Quién es este caparazón o esta caparazón? ¿Por qué ¿Sabéis está quién es? robándonos la identidad? No. Ya me jodería robarle graffiti para pedirle salir a mi novia, ¿sabes? Tener un caparazón de mierda. Pero no solo eso, la canción también. Ya. Oye, pues deberíamos ser capaces de averiguar quién es, ¿no? Y matarlo. No sé, sea, no sé si bueno, lo registró cierto- algo o algo. Claro, lo cierto es que nosotros no registramos la canción. Vale, exactamente. pregunta, Ay, Jess, que eso lo vaya. sabríamos. ¿De quién? O sea, la voz que suena es... ¿Cómo es? A ver, la voz está como alterada de algún modo, parece que como si tuviera un trapo en la boca o si lo hubieran tuneado después o algo, Autotune. pero la voz parece más masculina que femenina. Ahora bien, Voy a mirar a Juana, o sea, con el micro invisible. No serás tu caparazón, ¿verdad? No estoy ni siquiera del todo segura de quién me hablas. Pero, o sea... este caparazón sigue haciendo música ahora. Robando, haciendo, no sé. No, o sea, quiero decir, si sigue... Y sigue... Si la produce, tiene que haber una productora detrás. O alguien que trabaje en producción o A así. ver, O sea, deberíamos quiero decir, averiguarlo. En la radio lo pinchan, no es muy difícil. Tu padre tiene contactos. Puede... No creo que sea difícil Podríamos- averiguar de dónde sale esa versión. Podríamos averiguar quién lo está haciendo, pero no podemos hacer nada contra él porque legalmente Que no. hicimos nada. A ver, Legalmente no. ¿y qué vas a hacer si Extrajudicialmente. no? Por lo mismo que tú con tu amiga del cole. Espera, que Crisa lo Perdona, tiene que pero eso es saber. defensa, no es un delito. Crisa cantó con caparazón, le tengo que preguntar. Claro, qué idiota. Espera, ¿conoces a alguien que canta con caparazón? Sí, ¿No sí, tienes sí, un pero... hijo? ¿No puedes llamarla ya no está en la Sí, cárcel. venga, voy a llamarla. No, Llámala. no está en la cárcel. y poner Venga, la manos llamo. libres? Que estamos aquí de cervezas. nos damos Yo una que casi- venga si quiere. ¿llamas? Sí. Tiene que tener un ya voy, en esta época. Suena la musiquita. ¿Sí? Crisa, Sí, dime. ¿estás susurrando por algo? Sí. ¿Puedes hablar? ¿Qué quieres? Bueno, te iba a poner en manos libres porque nos ha surgido una duda, porque estamos de cerveza. Es mi cumple, si te quieres Pero ya venir. mañana. ¡Feliz cumple! Pero... Hablamos mañana, Espera, no, ¿vale? no me cuelgues, que quieres caparazón. ¿Qué quieres caparazón? Y te cuelga. Cabrona. Me acabo de acordar que teníamos que hacer algo. Se me ha olvidado totalmente. Tenemos que ir al taller. ¿Qué? Tony me dijo que cuando acabáramos lo que fuera, que supongo que hemos acabado, teníamos que ir al taller cuantos más mejor. Bueno, Y hay que le que diga un toque. agendar los días. Yo no voy a vivir en aquí una incertidumbre. ¿Dónde estás viviendo, por cierto, ahora que estás aquí? Pues nada, sí. ¿Quieres Supongo vivir en que nuestro piso? Momentáneamente Mamá. en casa de los padres y ya buscar otra cosa, ¿vale? De verdad, tengo un piso con mi hermano pequeño y prefiero vivir con tus padres. A ver, es que cuando me tocan las prácticas con mi padre, me queda más a mano. O si tengo que conducir Pero cada está día hasta casa de enrolado. tu padre. Bueno, sí podemos hablarlo. Ok. Hablaremos en casa. Problemas en el paraíso todo el rato. Que... Taller. Que hay que ir al taller. Le voy a hacer una pérdida a Tony. Que me ha dicho que le diera un toque. Vale. ¿Acordáis el día o os vais al taller? Es verdad, acordemos el Acordamos día. mientras vamos. ¿Qué día ¿Podemos vas? caminar y hacer esto o los adultos no caminan y pautan una... Oye, una agenda al día... de- mañana había un concierto, ¿no? Muy gordo o algo así. Sí, mañana canto. Ah, que es... vale, que el concierto es tuyo. jeje. No, a ver, no es mío, es de mucha gente, pero yo estoy en él, entre la gente que canta. con Pues...
No sé si tendríamos entradas, pero si no, yo le echaría morro a ver si nos puedes A colar. ver, es ilegal, no hay entradas, simplemente. Ah, vale, que era. Es verdad, es verdad. Tráete tu propia Pues. cerveza y ya está. Creo que es un Sí. poco ese palo. Mañana nos vemos allí si queréis. Y de quedar, pues el lunes. O el domingo. Ay. El domingo también cerrará la. El domingo está bien, porque el domingo no hay práctica. Parece bien. Vale, pues el domingo. ¿Pero a qué ¿El hora? domingo por la tarde? Mm, En plan... 5 o ¿Tienes 6 de la planes el tarde. domingo? No. No. ¿Volvemos a quedar aquí? No sé si nos pueden abrir o. Yo creo que por los viejos tiempos sí, ¿no? Es donde ensayábamos siempre. Mm. Y si no, o sea, ya vemos si conseguimos estudio de Amadi o con Chris organizamos algo o lo que sea. Además, yo creo No, que a ver, quiero decir, si es por este sitio, yo imagino que le puedo pedir a Aaron que nos deje entrar. además supongo que en los primeros días será más de... Bueno, acordar qué vamos a hacer y demás. Podríamos hacer un par de ensayos hace como 10 años, literalmente, que no tocamos esa canción. Y no Sí. tenemos el teclado. Oye, yo creo que voy a comprobar que ese tal Caparazón no ha registrado la canción, no, para no meternos en ningún follón. Sí, cariño. Pero, Vale. ¿no habíais subido la canción a ninguna parte? Ni a YouTube, ni... A ver, sé que Alex nos grabó y la mandó a una discográfica y creo que de ahí salió lo que se debe filtrar y lo que han adaptado. Y luego la escuché por Y la bueno, radio, y no de- sé si la pusieron en algún sitio más. Y del concurso, el No. concurso salió en la tele. Claro, entonces podéis demostrar igualmente que la canción es vuestra. Hombre, tengo yo la libreta, cuando está escrito la letra te digo yo si podemos demostrar que es nuestra. Mm. Bueno, no sé si conseguiríamos gran cosa, pero. Por lo menos, justicia. Bueno, pues vamos al taller, pero no pienso limpiar grasas. No, no, no. Ahora la limpia Tony. ¿Vale? ¿Quiénes vais? Pues todos, ¿no? Vamos. Andamos. Mm. Aaron está recogiendo. ¿Le lleváis? Dijo que se trae... Sí, hombre, sí, porque creo Sí. que no sé qué tiene montado, pero lo hace con mucha ilusión, así que yo creo que quiere que su no novio venga. Con perdón por tu hermano. Vale. Pues vais caminando, supongo que al taller. Y cuando os acercáis, el resto no irán tanto por el taller, pero Angie, notas como que hay algo extraño colocado a los lados de tu casa. Y te das cuenta de que son como unos coches que están extrañamente posicionados. Y cuando os empezáis a acercar, escucháis pitidos, empiezan a encender las luces y empieza a salir gente del taller. ¡Feliz cumpleaños, Angie! Menos mal que no ¡Qué se susto, acordaba. joder! No podía decirme Tony, es para el cumple de Angie, en lugar de decirme... Sí, la verdad, podríamos De haber... haberme chivado, ¿sabes? Para no quedar tan mal. Y empezáis Va a empujar a Angie para adelante para que pase la primera. y ahí empezáis a ver a la gente que está por allí. Veis a Conchita, a Cristian, a Darío. Es como está Conchita. Lo La tiempo. viejilla lleva la pobre. Pues que no me acuerdo de la mitad, así que... Es para que vayáis actualizando el de... Mm. O sea, hay bastante gente por aquí y empieza a venir así como un olorcillo a arepas y... ¡Guau, la arepa feliz! Y escucháis como una vocecita que dice: siempre es un placer volver a verte, querida Angie. Oh, has venido muy bien acompañada. Puto Hostia, Romeo. ¿Romeo? Ese Romeo. Es que eso no puede ser Romeo. No. No sé quién es. ¿Andrés quién? Este es Andrés. ¿Quién tú, es Andrés? Ya, pero este es mi Este Andrés. Andrés Este no es el Entierro. que estaba hablando, sí. No, no sé. No, ese es Romeo. Yo quiero ver a Romeo, que yo no lo he visto a Romeo. Que iban por orden, os aguantáis el ansia. ¿Esta quién es? Ah, Blanca. Blanca se ha puesto guapeta. La han echado de su trabajo, por cierto, por mangar. ¡Ah, sí! Obviamente. A ver. Uy, Romeo. Romeo. Ya es mayor. Me lo como.
Pues muchas gracias, señor Romeo. Las gracias son suyas. Y se acercan y te dan unos regalos, ropa y también está Crisa ahí. Pero, ¿y por qué estabas susurrando? Para que no te Así enteraras. explicarás el resto. Para que no te enteras de tu propia fiesta. Pero podía hablar normal si yo no estaba ahí. No, pero igual escuchabas al resto, se fue a una parte. Ah, bueno. Bueno, muchas gracias. Y se te acerca, ¿qué tal, colega? ¿Cómo me llamas a estas horas? ¿Qué susto nos hemos llevado? Ya pensábamos que no venías. A ver, vivo aquí, tengo que volver. No sé, te has enrollado un montón, ¿lo habéis pasado bien? Sí. Hola. Y veis a Guille súper nervioso, súper feliz. Y ándalo. Qué pavo tiene encima. Ya su edad era más espabilado. Para nada. Que no, te he llamado porque estábamos hablando de la persona esta. Sí, un abrazo. ¡Ale, cuánto tiempo! ¡Tiago! Hola, tía. Ay, tía ¿y esta Conchita. chica? Ay, estás del pueblo, del barrio. Ay, ven aquí. Juana te llamabas, ¿verdad? La del miau. Ven. Miau. Os he traído las arepas más ricas. Las he dejado. Sí. Bueno. Bienvenidos. Bueno. Y se va alejando. ¿Qué tiene Alzheimer? Se le va un poco, sí. Ay, no. Bueno, ya tiene... ¿Cuántos años tiene ya? Tuti? Muchos. Vente, No lo sé. vente. Ven a pasarlo Ah. bien. Y te llevan al centro, te ponen allí, destapan como del suelo una especie de alfombra y apuntan con todos los coches al centro. ¡Venga, dalo todo como en los viejos tiempos! ¡A perrear! ¡A Re perrear! durísimo. ¡A perrear! Estrena tus dados. Dale. ¿Sabéis que antes tiré muy bien? Ahora no. Vamos a ver. Te ha servido para entender el salseo, pero no para bailar en tu cumple. A ver. No, pero tengo 3 de 6. Bueno, bien. 5-5. Es un 6. ¿Vale? Pues empiezas a bailar, a darlo todo y se empieza a contagiar un poco la gente. Empieza Blanca a bailar, Andrés se te acerca un poco a bailar y va todo el mundo sumándose. Conchita también se pone a bailar y Cristian, Darío. Y veis cómo empiezan a venir cervezas, arepas y de todo por ahí. Menos mal que vienen arepas para bajarlo un poco, porque si no íbamos a acabar una chuza. Y algo le va a ofrecer la mano a Ale por si quiere salir a bailar. Legua. Dispuesta a bailar, madre mía. Lo que hace el paso de los años. Pero también tiran ellos dados, ¿no? Para ver qué tal se les da. Vale, pues no tengo... ¿Qué es acción esto? Ya, yo no tengo bailar, ¿eh? A que tiro parkour y me hago y me marco un breakdance y te Eso. cagas. Es acción. Sigo teniendo 4. Me he subido, que, que está, yo. que se ha puesto chetao. Que tú dijiste, enséñame clases de defensa personal. Y dijo sí. Y se apuntó al gym. Regular, ¿eh? 3-3. 2. Ay, ¿por qué se me ha ido como tan arriba? Esta música tan animada no... Bueno, 5. Notáis que Ale hace algunos, en vez de bailar, parecen patadas de judo, karate o algo, pero más o menos ella va apañando. Y Tiago, en cambio, parece que tenía ganas, ¿eh? Como ya no está mal de la pierna, ya puede controlar ahí en la pista. Hay que impresionar. Y Juana, ¿tú tienes a bailar? Vamos, Juana, que tú lo haces fenomenal. Sí, suave. Los momentos más erráticos, o sea, pero no le da ninguna vergüenza, pero baila. No, puedes hacer así y haces miau y ya está. Y tienes todo el baile hecho. O sea, hay una parte de mí que está totalmente rota para siempre como consecuencia.
O sea, realmente tal vez el drama que viste en el entrearco fue eso. Pero... Estoy llorando diciendo no puedo volver a pasar por eso. Pero no, o sea, yo bailo que da bastante vergüenza, duele un poco incluso físicamente, pero lo sigo haciendo. ¿Vale? Eso es lo mejor. Y mientras Juana empieza a bailar, notáis como Aaron se aleja de esa zona y Tony se acerca a Blanca, que está bailando, y le hace como un gesto para que se una a bailar con los dos. Mi hermano es tonto, ¿qué le pasa? ¿Lo ves que está como una sonrisa muy complicada? No le sale así natural. Está muy tenso, ¿vale? Es una mala estrategia, ¿eh? Creo que necesita una intervención. Sería tan divertido verlos joderla. A ver, dale un consejo. Blanca es otra de las nuestros. Vale. Pero... ¿Quieres manejarlo tú? A mí esto no se me da muy bien, ¿eh? No, tú no, Juan. Ah, vale. A ti te conozco ya. Tú y yo lo haríamos suficiente durante muchos años. Yo quería decirle a Blanca si quería bailar conmigo. No creo By que all quiera, means. pero... Tú créeme, Blanca es la más lista de todas. Créeme que va a querer meter a Tony Pero en un apuro. Pero vigila tus bolsillos. Sí. Tiene tendencia a tener los dedos largos. Sí, vale. ¿Yo qué llevo? ¿Yo qué? No sé. Imagino que llevaría una bolsa o algo, entonces me la puse. Como si esto fuera Barcelona. Pero... Que no te roben. Por dentro de la camisa. Estaba por delante la riñonera. ¿Vale? Te acercas sí. entonces a sacar a bailar a Blanca. Cerrando Sí. bien todo, el móvil al resguardo, en la braga, ¿todo bien? Hostia, qué incómodo tiene que ser. En tu estilo de baile encaja bien. Puede ser. Vale, pues cuando te acercas, Blanca al principio hace como que no se enteró, empieza a hacer así como un giro, y cuando hace el giro se tropieza casualmente contra Tony y lo empuja un poquillo hacia Aarón. Dice, uy, perdón, soy con mi nueva compañera de baile. Y se ¿Cómo acerca sabe? hacia ti, Tony se queda paralizado y Aarón le dice, ¿estás bien? No sé qué, se le acerca, lo toca mientras probablemente Tony esté sudando como no había sudado nunca en su vida. Y Blanca se acerca a bailar hacia ti, está intentando comprender tu estilo y se fija mucho en tus movimientos, en tus bolsillos y en tu ritmo. Quiero decir, no tiene sentido. Es abstracto. Y Nunca se mientras vaya a hacer un MVP, ¿eh? estáis bailando, Angie, notas como unos brazos te rodean y te dicen, El hola Andrés. primita. Ah, no. No. A ver, ¿me ha dicho? ¿Hola qué? Primita. Es la Ah. Marta. Es Marta, ¿no? A ver, Perdón ¿no? que llegara tarde, pero mamá me dijo mal la hora. Hola, no te preocupes. Le doy un abrazo así con cuidadillo. ¿Qué tal todo? Lo estáis pasando muy bien, ya veo que has bailado como antes. Sí. Bueno, como antes no sé. Hacía mucho que no bailaba así a lo loco, pero... No sé, te ve mucho más fuerte, me alegro mucho. Y te toca el... Voy a ir que a te saludarla, cagas. ¿vale? Le dice a Ale que va a ir a saludar a Marta, ¿vale? Vale. Y te Será. acercas. Tiago, ¿cuánto tiempo? Hola, ¿cómo estás? Me dijo mamá que viniste a visitarme, muchas gracias. Sí, te veo bien, estás mejor. Sí, me voy recuperando como puedo. Ahora estoy viviendo con mamá y con Inés. Veo que sigues con tu chica. Hacéis muy buena pareja. Sí, nos va muy bien. Ale, Y te ven. saluda. Hola, Ale, Solo- ¿cuánto tiempo? Espero que ya hayas olvidado aquel día de vomitona. Ah, sí, ni te preocupes. Ahora es una historia muy divertida. Ah, me alegro. Y se pone un poco colorada, en plan, bueno. Si lo pudiera borrar de mi memoria. Así que me alegro mucho de que os vaya todos muy bien. ¿Cómo está Solo pasaba a saludar. el otro ¿Quién? chaval? Es que no me sale su nombre, Víctor something. Siempre le cambio el nombre, Victoriano o Victorino, nunca sé cómo se llama. Ah, no.
Ah, no. Vale. Pues. Ah, sí, no lo he visto muy a menudo. Es que creo que tuvo un accidente hace unos años o algo así. Y. Sí, en el estómago tiene una herida, me parece. No sé, había Mm, estado. Había oído que estaba malito, sí. Sí, pero bueno, lo veo de vez en cuando. Me da un Mm, poco de tranquilidad tenerlo más o menos, digamos, en contacto si necesito Pensaba algo, cualquier que cosa. lo habría entendido mal. Mm. Se queda un poco. Y da unos pasos atrás. Bueno, me ha ayudado mucho y se lo agradezco, pero espero agradecérselo más cuando esté más animada. Creo que me ha dicho que iba a estar buscando a Ángel. Seguro que alguien da con él. Claro, porque aunque Igor haya muerto, no quiere decir que no esté nadie cuidando de Ángel, ¿verdad? Claro que Claro, no. Seguro claro. que si a Igor Mm, lo pillaron suelto, no tendría el niño solo en ningún sitio. Alguien estará cuidando de él. mm, Seguro. sí. Bueno, perdón, no quería aguaros la fiesta, ¿vale? Me voy a retirar, pero pasarlo muy bien, ¿vale? Tú también, Marta. pásalo bien. Me llevo mamá, si no... Ah, vale, vale. Gracias. Y se aleja a llevarse a Conchita. Mientras Conchita va repartiendo besos, abrazos y arepas por todos lados. Me lo estoy imaginando muy en rollo Nati Mistral. Quiero a todo el mundo. Encima, yo creo que cuando acaba la ronda vuelve a empezar a volver a saludar. Sí. En plan, no te había saludado. Es como eternamente el círculo, pobrecilla. Yo hubiera jurado que Marta y Chaval se estaban. Pensé que. No sé. ¿Cómo? Pensé que Marta y el Victoriano estaban. Liaos. Sí, no sé. Yo no sé nada, ¿eh? Me dio esa impresión, ¿no? Pero parece ser que no. No sé. Estaba un poco decaída, ¿no? O sea, no le vendría mal, la verdad. Sí, como. No quiere decir le van jóvenes, pero lo está diciendo sin decirlo. Claro. Bueno, no sé Le cuántos años encaja. tenía este pavo. Pues yo creo que mi edad. Ah. Bueno, sí. Igual tiene un tipo. Igual tiene un tipo y se llama Yogurines. Pues ahí tenéis en la fiesta a todo el mundo pasándoselo muy bien. No sé si alguien quiere hacer algo más o si no, pues cerramos la sesión por aquí. Ya en la siguiente me vais a tener que decir qué queréis hacer. Como ahora tenéis trabajo, va a ser todo más semanal. Yo, bueno, sí, lo voy a decir públicamente porque o sea, aparte de todo lo de el ensayo y el videoclip y todo esto, quiero retomar la investigación de lo de mi padre. Entonces, como intentar enganchar para tirar hilos, pues. Si se lo vas a compartir a todo el mundo, las notas y eso, no sé si vas a querer rolearlo en el momento de hacerse en directo y lo lees en directo, pero si se las vas a dejar para que lo lean en casa, pues pues pasa. Las notas que me diste. Sí, pues mira, igual como estamos en el taller, a lo mejor en un momento dado os diría de subir a mi habitación para whatever y os las podría enseñar allí. Oye, pero no te olvides de preguntar quién es Caparazo, que vas a venir hasta aquí. Es verdad, esa parte se me ha quedado. Está allí Crisa, voy a por ella. Antes de que se vaya. ¿Ya no vas a por las notas? De camino. Las coges y las traes mañana. Vale, pues Chris estaría por allí bailando y cantando un poquillo. Pues cuando ¡Canta pare un conmigo, poco. Angie! Bueno, espera, que ahora dentro de un rato ¡Con seguimos. esta chica canté yo en la cárcel! ¡Dale ahí! Madre ¿Crees que mía. se lió con ella? ¿Crees que es una de las dos con las que se lió? Puede ser, ¿eh? Bueno, mejor que yo que cante nuestro artista invitado, Tiago Peña. Dale. ¡Venga, Tiago! ¡Rejas, que no os detengan! ¡Vamos! ¿Cómo Y me ha la vendido llevo. así? Y me la llevo. Necesitaba sacarla del foco. ¿Cómo conseguir una actuación gratis? Tío de 10. Sí, literalmente. Yo cobro por estas cosas, ¿eh? Pues nada, pues a Tiago le va a tocar hacer Te el pagaron papelón. arepas.
cantas? Hombre, sí canto. Pues que se note. Vamos. Que es lo que más fuerte tengo. Que yo no pierdo de vista lo que estamos haciendo aquí. El Eminem de la comuna. Está bien. Ya ves. Bueno, ahí aprovechando las luces de los coches, dándolo todo, siguiendo Pero la mirando a animación de Ale, le voy a dedicar la canción. ¿De qué Que va? se entere. Pues es una de las de Canino que será, pues. Pues no sé, la verdad. Ya te lo diré por privado cuando se me ocurra. Plan, perreo sensual, pero crítica social, como siempre. crítica social sensual. Claro, Porque todo mola. un poco de perreo porque sí. Pero sí. Y nos bajamos las calles. He Vale. dicho que le haces movimientos sensuales solo para ponerla. No para ponerla nerviosa en plan bien, sino para molestarla públicamente. Vale. Pues nada, Angie, ¿te llevas a Ale de las albas o la dejas ahí en su directo mientras estás acosando a Crisa? No, Ale, no me la quites, que aquí le bailo, si no. Quiero es preguntarle a Cris a lo de caparazón y luego ir a por las notas. ¿Pero por qué quieres saberlo? Si es más bonito así en el misterio. Ha fumado. No es tan bonito. Sí, sí Imagina- que es. ¿Pero por qué no me lo quieres contar? A ver, porque quiero que te lo cuente la persona cuando sea el momento. ¿Eres tu caparazón? No. Ah. A ver, no es porque no me gusten esas canciones, pero yo ya tengo las mías, porque iba a coger otras. ¿Ya? ¿Por qué iba caparazón a coger otras? ¿Eh? Ay, ya lo entenderás. Venga, bailemos, venga, como en la cárcel. Bueno, es que tengo que ir un momento a mi habitación a por unas cosas. ¿Qué significa bailar como en la cárcel, Angie? ¿Quién me ha dado Manos a la pared, bajando por la jaula. A este momento le llamamos la jaula. Angie ha tenido una vida muy inocente en la cárcel. Mantuvo un perfil bajo, solamente recibiendo hostias. Porque mide 1,50 m, por eso lo mantuvo bajo. Vale, entonces, Angie, haces tu escaramuza tú sola hacia el interior del hogar. Bueno, si veo que sigue cantando Tiago, sí. Vale, Y las bajo para compartirlas con ellos abajo. vale, pues conseguirías tu objetivo, es tu casa, la conoces. Sí. Tampoco Tiago mucho actuando tiempo, le va a pues. pasar el micro invisible a Juana a ver si Juana sabe cantar. Porque sabemos que sabe hacer storyboards. Pero a ver, a lo mejor tiene algún talento oculto. Hemos visto que bailar probablemente no sea uno de ellos, pero a lo mejor canta. No soy comprendida, es diferente. Y él lo va a intentar, va a poner el micro invisible por si quieres cantar. Da igual que no te sepas la canción. Vale. Yo lo intentaría. O sea, te voy a agarrar el brazo y voy como a agarrar muy fuerte, clavar un poquito o sea, no te voy a... Pero es como... o sea, ves que estoy muy al borde de los nervios. Pero voy a intentarlo. Dale. By all means. ¿Tengo que tirar? ¿Qué tengo que tirar? Sí. Interacción. Pues lo que tengas de música, si es que tienes algo de No música. tengo absolutamente Pues nada. Eso es Porque fácil. tú que vienes de marketing en lugar de música. ¿Puedo tirar de simpatía? A tu riesgo. ¿Puedo tirar en base a mi increíble carisma? Sí. Cuidado que trae problemas, ¿eh? Trae problemas. Cuidado Trae que problemas pasa como que carisma. todos los NPCs de repente quieran ronearte. Y eso parece que no, pero es problemático. Pero después Es se quiere meter en la problemático. cárcel. O sea, tengo un poquito de sonrisa irresistible. Yo, Oh, o sea, carisma. vale, vale. ¿Cómo se tiraba con esto? Tiras- Simplemente pones los dados, pones el número que sea Ahora lo X de podemos X. hacer bien, ¿eh? Si queréis, lo podemos hacer bien, que es mejor para vuestros resultados. La ¿Cómo es característica de hacerlo bien? arriba
son la cantidad de dados que tiráis. Si tenéis 3 de acción, pues 3 dados. Y si luego tenéis abajo algo más, ese número se suma al resultado más 1 más 2. Ah, tiene mucho más sentido ahora que lo dices. O sea. Sacre bleu. 13. 5 más 1, 6. Solo se Eso cuentan los- el solo más grande sumas o el los más grande. repes. Ay, es. Ujú, Vale. Pues Es sobre está 6. bien. Sí. Bueno, por eso tenéis dificultades de 8 ya en algunas cosas. Porque ahora ya tenemos Vale. más albos. Vale. Sí. Ok. Entonces, nada, le cuesta arrancar, pero una vez que arranca, ves que te va pillando el ritmo y deja a la gente a cuadros y veis a Aaron. ¡Esa Juana! Dándolo todo. Y Tony le imita. Y Blanca tiene que estar ya enamoradita también. Si quieres presentarte como algo que no sea la del gato o la de Juana la Loca, es tu momento para decir tu nombre artístico. Le va a susurrar. Voy a decir simplemente mi nombre y apellido. Y voy a ser Simplemente Juana. Sí, solo Juana. simplemente Juana. No, Solo Juana voy a no, que ha dicho su apellido. Juana solo. decir Juana, claro. ¿Se apellida de Arco? No. Ah, Claro. sería muy guay. Si yo me pillado la de Lo Arco, cambiará. tío, una hija la llamaría Juana de todo. Claro. ¿Qué otro nombre le vas a poner? De hecho, son ¿Emilia las de mismas Arco? letras. No. Arco. Claro. Ya pasó. Vale, pues mientras Tiago y Juana lo están dando todo y Ale está ahí intentando seguir esto y vigilando si Tony por casual consigue ligar, Angie vuelve con unos papeles. Os los enseño. Pues entiendo que los sacas del centro Sí. y te llevas a los 4 aparte. La fiesta de cumpleaños más rara de mi vida. Bienvenida al día más normal de nuestra vida. Si quieres leerlas, Angie. Pues lo que dices, el sujeto saldrá del trabajo en torno a las 8. Yo creo que el sujeto es mi padre. Y se dirigirá a la comisaría. Intercéptenlo. B provocará una trifulca. No sé quién es B. No sé quién es B. La policía debe acudir en pocos minutos. Asegúrense de eliminar al sujeto sin levantar sospechas. Llevará droga. Utilícenla como prueba de sus malas intenciones. Eliminen la carta que lleva y esta nota. AF. Tampoco sé quién es AF. Ay, O sea, he llegado a pensar que era Arepa Feliz. Ese es mi nivel. Luis Fernández. ¿Andrés Fernández? ¿Quién es Andrés Fernández? Amadi Fernández ha dicho. Amadís Ese- No, no, Fernández. no. Ah, No es no Fernández. creo, ¿no? No, Ah. no. Yo no conozco Y la ninguna vez, he carta- estado revisando. La carta de la que hablan, supongo que es esta, que la escribe la agente Ortiz, la madre de Stephanie, a la atención de Santos Canales. Sé que la información que posees es delicada y que puede que sientas que traicionas a personas que quieres o que les puedas hacer daño. No lo sé, pero recuerda que si dispones de pruebas y tienes disposición a actuar para hacer justicia, mi mesa de trabajo está siempre abierta para ti. Suena a que le hicieron una emboscada de libro. Pero no sé, y supongo que le darían esto a Igor para que lo guardara, porque Igor cuando murió mi padre debía ser bastante jovencito, no sé si ni siquiera estuviera en la policía. Una persona que te ha metido en la cárcel, quizás le ha tenido una trampa a tu padre. A lo mejor es algo personal con la familia. Ya, ¿verdad? No sé, ¿por qué tanto odio? Eso es la familia de Stephanie, ¿no? La madre, ¿no? La madre. Ah, la persona que todo el mundo le Entonces- pedía favores, es verdad. A ver, yo con Stephanie hablé antes cuando estaba todavía en la cárcel, antes del juicio. ¿Dónde está esta? Ahora no sé dónde está, pero vamos, que en ese momento lo dejamos como todo bien. ¿Y qué se llevaba con Igor? Ella.
Lo que me dijo fue que Igor fue que la convenció como de que tenía que dejar nuestra historia atrás y que el colgante como parte de la historia también, que fue el colgante por el que me inculparon. Stephanie le dio tu colgante Mm, tiene y el pinta. otro lo plantó. A Stephanie. Para que le diera el colgante. ¿Cómo? Que Igor manipuló a Stephanie para que le diera el colgante. O eso, o ella lo dejó en algún sitio y él lo cogió, no sé. El caso es que no se lo llevó con ella. Yo no quiero sospechar de Stephanie, pero sospecho de Stephanie. Quiero dejarlo claro. Nunca me gustó. A mí quien no me gusta es su madre, pero... Bueno, O sea, pues la físicamente policía, sí, eso, ¿eh? entendedme, pero No lo mejoras. su momento, antes, luego ya pensé que es una desgraciada. Es cierto que Stephanie no se llevaba bien con sus padres, ¿no? A ver, Vivía sola. creo que no hay diferencia entre no llevarte bien y no querer hablar de ellos. Pero no vivía con ellos qué? ni nada. Bueno, yo quiero decir yo, pero yo tampoco soy un buen ejemplo. Pero hay gente que no vive con sus padres y se lleva bien con ellos, digo. Siendo adolescentes. Hay gente que es independiente, no sé. A ver, ya Stephanie la conozco y ella parece una chica, o sea, es una chica tranquila, no me la imagino, o sea, quiero decir, ella tiene aspiraciones como de una vida tranquila. ¿Tú sabías algo de su familia, de sus madres? No, la verdad es que sobre su familia tampoco, Dices que no le hablaba a nadie de su familia, no, o sea, tampoco. que era muy privada. Pero No sé, sigue. o sea, ¿Sigue en Barranquilla o ha vuelto? ella está aquí, pero, o sea, es eso, ella está formando ahora mismo su vida, ella quiere ser mamá y está, no sé, intentando que las cosas vayan tranquilamente, no me la imagino en asuntos así. A ver, han pasado 10 años, todos hemos crecido bastante. Tranquila yo no la recuerdo particularmente, pero eso también es verdad que han pasado mucho tiempo. A lo mejor Supongo que yo juzgarla la por ello. cabreaba bastante. Y con eso de fluir y de no compromiso. A ver, que tenía 16 años. No todo el mundo se da un beso y empieza a salir a la semana. Sí, pero eso, o sea, yo sé que eso, o sea, porque joder, somos amigas y esto ya tiene ese proyecto de vida de ser mamá y estar bastante tranquila. Entonces, me resultaría muy extraño verla metida en cosas así. Perdón por hablar mal de tu amiga, no sabía que era tu amiga. No pasa nada, o sea, quiero decir, nos hemos conocido hoy. Sí. Bueno, pues ya está. Cierro las notas y me las llevo para la habitación. Pues no sé si alguien más quiere decir algo. O os quedáis de fiesta y cerramos la sesión. Porque ya nos hemos Tiago, pasado. Tiago le va a preguntar solo a Alex si mañana va a venir a verle actuar con voz visajosa. O está ocupada. No, pensaba venir, sí. Bueno, pensaba que a lo mejor te apetecía vernos antes o algo, a comer. Sí, claro. Vale, te recojo. Mamá y papá vuelven a quererse. Y lo que les queda, ya verás. Y no saben ni la mitad. Pues no sé, igual por complicarme un poco la vida, igual voy a hacer quedo con Andrés para almorzar. Pues doble cita. Y es que entonces ya la sabía, próxima donde sesión. hay fuego, cenizas quedan. A por el Andrés. Vale, bueno, pues Juana, vete pensando en tu cita. Juana queda
con Tony y con Aaron. Puedes hacer de Celestina con esos dos, a ver si mi hermano aprende. Es que creo que Haciendo ninguno de de los dos carabina. tiene la más mínima capacidad. Pero es que Tiago tampoco la tiene, porque Tiago con Ale era literalmente peor. Se hacía más el chulo, pero era peor. Entonces, como, ¿qué consejo le voy a dar? Que le dé un beso y que estén saliendo a la semana. Si eso no sale bien es que no había futuro. Era que le haga un graffiti y salió bien. Dale consejos de Sacrificado- vandalismo. Ha sacrificado mucho por Consejos esta de relación. vandalismo. Pero has visto que Melenita más guapa se está dejando, que parece su hermano. Todo bien con este niño. Nah, el romanticismo ha muerto. Así Y ya llevamos nos hacen las cosas. grafitis. Vale. Pues esta era la sesión de chill. La siguiente es de Averil.